Ayer despedíamos la primera entrega de la Itzulia, hablando del éxito, del doble éxito conseguido por el español, el jovencísimo corredor español Juan Ayuso en las dos carreras italianas de la primavera, dos prestigiosas carreras como eran el Trofeo Piva y el Giro del Belvedere, que junto al Palio del Rechotto y otra carrera el Palio ha sido anulada y otra carrera que viene días después, San Vendemiano, han sido siempre el escaparate en el que hemos ido viendo cómo aparecían las figuras del pelotón internacional. Luego hay otros más importantes, ¿no? Luego llega el Tour del Porvenir, antes el Giro Baby o la Carrera de la Paz, vueltas por etapas donde están lo mejor de lo mejor. Pero aquí en Italia y en estas carreras también está lo más granado, los mejores equipos, y ahí es donde de verdad empiezan a asomar su verdadero potencial las futuras grandes estrellas. Es obligado hablar de Juan Ayuso, porque Juan Ayuso es la otra perla del ciclismo español. No solo porque ha ganado estas dos carreras y de qué manera en solitario, sino porque ya venía, y lo habíamos señalado en anteriores entregas, de hacer un papel excepcional con los profesionales en la semana Coppi Bartali. Allí de menos a más, Juan terminó espléndido en las dos últimas etapas de San Marino y de Forlì, con circuitos, llegadas, subidas, etcétera, circuitos mundialistas, terminando sexto y quinto ante corredores como Vingegaard, ojito al neerlandés del equipo del Jumbo, que ahí está en la Itzulia ya de entrada marcando paso, o el propio Frolic Honoré, ya con un punto de experiencia, o de Mauri van Sevenand, dos corredores, uno danés y el otro belga del equipo del de Kooning, que también están haciendo ya sus primeros pasos importantes. En la semana Coppi Bartali, Juan Ayuso demostró lo que es: un corredor completo, un corredor valiente, un corredor decidido y un corredor que con tan solo 18 años, no cumple 19 hasta el próximo mes de septiembre, está en condiciones de tratar de tú a gente importante del pelotón World Tour. Que gane ahora estas dos carreras de Italia, bueno, no tiene que sorprender tanto. Estamos hablando de una estrella. Otra cosa es que se estrelle luego, Dios quiera que no, y otra cosa es saber hasta dónde pueda llegar. Las comparaciones son siempre odiosas, pero cuando hablamos de Juan Ayuso, como quiera que siempre hay que buscar una especie de precedente para saber qué tipo de corredores, yo lo situaría un poco en la figura de Alejandro Valverde. Ayuso es el segundo, ahora me explico. Es la segunda de las grandes, cronológicamente hablando, de las grandes esperanzas españolas. Hace muy poco tiempo os ofrecíamos una entrega del Diamante Rodríguez, de Carlos Rodríguez, el granadino de Almuñécar, que ya ha hecho, que ya ha demostrado, subiendo el Mont Ventoux, tirando de Egan Bernal y de Iván Sosa, a la postre vencedor en el mítico Col de la Provenza, la categoría de corredor que es. Los dos vienen de ser estrellas en el campo amateur. En el campo junior, perdón. Un campo donde es difícil a veces calcular, apenas se enfrentan en 3 o 4 carreras los grandes del pelotón internacional, en un mundial, en un europeo, y por lo tanto no es fácil establecer comparaciones. Es cuando empiezan a dar sus primeros pasos en el terreno profesional o semiprofesional, cuando de verdad podemos medir cuáles son sus condiciones. Y si Carlos Rodríguez ya lo había confirmado antes, que es el primero, Carlos Rodríguez es un poquito mayor, nació en febrero de 2001. Juan Ayuso nació en septiembre del 2002. Estamos hablando de casi unos 20 meses aproximadamente, 19, 20 meses de diferencia, ¿no? Pero el caso de Juan Ayuso es un caso muy similar. Ineos reclutó a Carlos Rodríguez sabiendo que se trataba de una perla, un diamante por pulir. UAE ha hecho lo propio con Juan Ayuso, porque viene desde el campo junior avisando de que es un corredor de auténticas campanillas. ¿Que por qué fichan por UAE y por Ineos y por qué no fichan por Movistar? Pues habría que preguntárselo en principio a ellos, pero hay una razón muy poderosa. La razón de los años de contrato que les pueden ofrecer formaciones que tienen un seguro asegurado. En algún caso también los propios representantes. En otros casos, saber que ahí van a encontrar un escenario idóneo y duradero. Por ejemplo, en el caso del UAE, Juan Ayuso ha firmado por 5 años, pero este año ya, antes de pasar a UAE, está bajo la tutela del equipo de los Emiratos, del equipo de Machín, que al final es quien terminó convenciendo a su representante, que es su padre, porque al final es el mejor mentor el que le ha llevado desde sus primeros pasos. Y antes de que llegue a UAE, se presume que para agosto aproximadamente va a pasar ya, todavía con 18 años, a correr con los profesionales. Estamos hablando de un caso similar al de Pogačar. Tiene 4 años menos que Pogačar, pero la trayectoria es parecida
en esa línea de precocidad a la que por otra parte nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? Y en el caso de Ayuso va a estar corriendo con Kolpak, va a correr un calendario muy atractivo y ya lo estamos viendo, ya lo ha corrido, empezó con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que habría con profesionales también el calendario de esta temporada. Ha corrido ahí las 2 carreras de Italia, la Igueglia y la Racciano, donde estaban Landa, Bernal y compañía, y ha corrido la semana Coppi Bartali, es decir, está en un equipo sub-23, que no es ni Pro Tour ni World Tour, pero en ese equipo participa en carreras muy importantes. Ha estado cerca de correr la Comunidad Valenciana, pero al final su director decidió que, bueno, uno de sus directores precisamente es Iván Quaranta. ¿Os acordáis de aquel sprinter velocista italiano? Bueno, pues su hijo está también en la formación, Samuel, y creo que se llama su hijo Samuel Quaranta, está en la formación y compañero de Juan Ayuso, como también es compañero un magnífico velocista colombiano del que se espera y mucho, Nico Gómez, todavía con 20 años, apuntádolo en la agenda porque los colombianos también tienen muy buenos velocistas, no solo Gaviria o Jode, que ahí está Santiago Umba con 18 años, en la misma línea. Pero bueno, no quiero desviarme de la figura de Juan Ayuso, aunque sí buscar un poco la razón del fichaje de estos corredores por formaciones muy poderosas económicamente y que pueden ofrecer además muchísimos años de contrato. El último caso del que también hablamos, de la otra perla del ciclismo mundial, de Uijtdebroeks, el corredor belga, Kian Uijtdebroeks, belga, ha firmado por el equipo del Bora para las próximas 5 temporadas igualmente. Son los equipos más poderosos, son los que manejan más presupuesto y sobre todo son los que manejan contratos de más larga duración que otras firmas u otros patrocinadores no pueden ofrecer. En cualquier caso, tanto Carlos Rodríguez como Juan Ayuso han encontrado cómodo en 2 equipos muy de fiar, donde van a poder desarrollarse y a altísimo nivel. Ya iremos viendo paso a paso hasta dónde llegan. Pero insisto, Ayuso estará corriendo con el equipo profesional de UAE a partir del mes de agosto, con 18 años, cumple 19 en el mes de septiembre. Es curioso el caso de Ayuso porque es un chico que pasó los primeros años de su vida en Estados Unidos, donde estaba destinado su padre, economista, vallisoletano, por cierto, y vecino, que se llevó a los chavales a Estados Unidos, allí pasaron su infancia, luego volvieron a Madrid e inmediatamente después se afincaron en Javea, en Alicante. Desde los 8 años vive Ayuso en Alicante. Curiosamente nació en Barcelona, porque también estaba ahí destinado su padre en aquel momento puntual. Insisto, la infancia en Estados Unidos, donde su padre ejerció su trabajo de economista, y posteriormente ya desde los 8 años en Javea. Se le considera valenciano de adopción, en fin, para los que tienen mucho mimo por el dato y por el detalle, mejor significar un poco cuál es su trayectoria, ¿no? ¿Y qué tipo de corredor es? Pues cuando hablo de lo de Valverde es porque está en esa línea, está en la línea de un corredor con punch, de un corredor aptísimo para las vueltas de una semana, porque anda muy bien contra el reloj, porque sube muy bien, tiene un punch final demoledor, como ha mostrado ganando en solitario estas 2 primeras carreras. Y desde luego falta por ver todavía cómo va creciendo para ser, que casi todo el mundo lo pide y es lógico, un aspirante a las grandes vueltas por etapas. Hoy en día estamos cambiando afortunadamente de mentalidad y nos estamos dando cuenta también que es importantísimo ver que hay que ganar todas las carreras. Ya atendemos y vivimos el calendario internacional como corresponde. Y si bien es cierto que el Tour, o la Vuelta o el Giro siguen siendo los escenarios elementales y naturales, pues ahí tenemos a 2 figuras, enormes figuras del universo ciclístico actual, que no van a ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia, o al menos eso se presume. No quiero ser tampoco futurista ni adivino, ¿no? Hablando de Van der Poel o de Van Aert, o incluso el propio caso de Alaphilippe, que ha estado un poquito más cerca. En fin, que poco a poco y tiempo al tiempo, porque con 18 años podemos ver qué características de corredor tiene. Y así como Carlos Rodríguez es un corredor, anda también muchísimo, más alto, más envergadura, anda muchísimo contra el reloj, es de escalador de fondo, poderoso. Una palabra, nos estaríamos asemejando, y Dios me libre, establecer comparaciones que no es que sean odiosas, es que son bastante insensatas, pero está en la línea física de Miguel Indurain, ¿no? De las características propias. Ayuso estaría en la línea de un Valverde, corredor con mucho punch, que va
francamente bien contra el crono y sobre todo que subiendo tiene el motor y la pegada necesaria para ser ganador. Los dos son muy rápidos, tanto Carlos Rodríguez como Juan Ayuso son corredores muy veloces y eso da un plus, porque en los tiempos actuales, bueno, en todos los tiempos, de ganar o no ganar hay una diferencia descomunal, ¿no? Puede ser un magnífico corredor y te cuesta ganar porque no rematas. Tenemos el caso de dos corredores excepcionales en España, Mikel Landa y Enric Mas. Como no ganan, parece que lo que hacen queda en un segundo plano. Y son corredores que han terminado cuarto y quinto en el Tour de Francia, ¿no? O sea, estamos hablando de primerísimas figuras a los que a lo mejor les falta un pelín para poder disputar las victorias absolutas, pero a los que les cuesta Dios se ayuda a ganar. Y si ganan es atacando hacia arriba, llegando solos, porque llegando en grupo ya sabemos lo que les ocurre, ¿no? Pues aquí no, aquí tenemos dos imágenes y dos referentes de corredores que en efecto son también ganadores, además de que andan, insisto, francamente bien los dos contra el crono, y vienen en la línea de ese ciclista más moderno, ese ciclista cuyo talento se ha detectado con prontitud, gracias a los números, a los valores, a los vatios de hoy en día, se los detecta con 15 años o con 16 años, y a partir de ahí toda su progresión va muchísimo más controlada. Estamos viendo muchísimos casos, ¿no? En España podemos presumir de Carlos Rodríguez, de Juan Ayuso, de otros que están llamando ahí a las puertas, porque ya iremos poco a poco. Alguna entrega hemos hecho al respecto, ¿no? Hablando de Javier Romo, que también está siendo la gran y sorprendente novedad porque se ha aparecido del triatlón y de la nada. Pero podríamos estar hablando de Igor Arrieta, el hijo del director del equipo de Movistar, o podríamos estar hablando de Murialday, el hijo del que fue también corredor profesional, o de Barrenechea, de muchos, de Raúl García Pierna, todavía más joven, de muchísimos corredores que están apuntando y que vienen en la línea de ciclistas completos, ciclistas de una característica, digamos, más europea, esa imagen del ciclista español o colombiano, escalador fundamentalmente, con el tiempo va cambiando y vemos corredores que se adaptan a todas las características y a todos los terrenos y a todas las condiciones, y eso es obligado en el ciclismo actual. Por eso digo que tampoco hay que sorprenderse ni creer que tenemos aquí a la creme de la creme. Aquí ha habido un número uno indiscutible de precocidad, que es Renko Evenepoel, a quien esperamos ansiosamente en el Giro de Italia como rival de Egan Bernal. Los demás son registros formidables de velocidad que apuntan a grandes figuras de este deporte. Pero el caso de Ayuso, el caso de Carlos Rodríguez, podría ser similar a otros casos como el de Quinn Simmons, que fue también campeón del mundo, el americano del equipo del Trek, que ahí está ya con el equipo americano. Podríamos hablar de Tom Pidcock, ya tiene 21 años, pero está haciendo sus primeros pasos y es figura y referente en las grandes carreras. Podríamos hablar de Marco Brenner, el corredor alemán del equipo del DSM, y no sé, y otros chicos jóvenes, hoy de Brooks, como anunciábamos, con 18 años, algunos un pelín más curtidos, Van Wilder, Van Sevenant, también belgas. En una palabra, que a los 18, 19 años los corredores tienen que estar asomando ya en el concierto internacional, que es donde de verdad, además de en las máquinas, se mide el verdadero potencial transmitido el esfuerzo y la competición de lo que los vatios anuncian, ¿no? Los números y los valores anuncian. Así que esto es lo que os puedo contar. Esperanzado e ilusionado, porque la temporada se presenta también por delante muy atractiva, con citas y con eventos a tener en consideración, y con, bueno, pues la puesta en escena de Juan Ayuso. Ya sabéis algo más de este corredor que aspira e invita a soñar con grandes gestas. Un ciclista que nos viene a confirmar también que en España, en contra de lo que algunos se temen, tenemos relevo, por un poquito más de calma y con una transición bastante interesante, insisto, con los Landa, con los Mas, con los Aramburu, con los Izaguirre, con los Cortina, con los Herrada, con tantos nombres que queréis poner ahí, corredores que están en un primer plano a nivel internacional. Nos vienen promesas que apuntan muy, muy, muy alto, y Ayuso es la última, y nos congratulamos por ello.